En nuestro argot colombiano, esta expresión es muy común. Echa la ley, echa la trampa. Y es una expresión muy común usualmente porque vemos todos los días cómo son violadas por distintos actores las leyes establecidas, cómo a pesar de que hay normas para que los recursos nacionales sean invertidos en las cosas correctas, aún así encuentran formas de realizar inversiones dando, entre comillas, un cumplimiento parcial a las leyes, evadiéndolas de manera aparentemente legal, y otras veces hay un quebrantamiento descarado de lo que dicen las normas. Y uno diría, pues bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Porque nosotros se supone que no somos como los demás, ¿verdad? Pero en ese ejercicio de mirarnos a nosotros mismos o en el ejercicio de cuando nosotros observamos a otros, en ese marco legal, a veces no somos conscientes de que de algunas formas nosotros también infringimos las leyes existentes y violentamos las leyes. Y no es una situación que sea exclusiva de Colombia, porque si no fuese así, el apóstol Pablo en su carta a los romanos no hubiera tenido necesidad de escribir respecto de eso. Entonces es un comportamiento que ocurre muchas veces, incluso en la vida de creyentes, y que es necesario que nosotros tengamos cuidado y que pongamos atención a esto, porque no somos inmunes a infringir las normas, no somos inmunes a dejarnos seducir por esquivar el cumplimiento de una ley en nosotros. Entonces, esa es parte de la reflexión que vamos a mirar el día de hoy. Entonces, nuestro texto clave es capítulo 13 del libro de Romanos, versos 1 al 7. Y dice la palabra: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación por sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque el servidor de Dios, por su bien, pues el servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues el servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de conciencia, pues por esto paguéis también los tributos, porque son servidores de Dios a quien continuamente hace a esto lo mismo. Pagad todo lo que debáis, al tributo, tributo, al impuesto, impuesto, al respeto, respeto, y a la honra, honra. Y dice entonces la palabra que debemos estar sujetos a las autoridades superiores, y a nosotros a veces nos cuesta someternos a las autoridades, ¿verdad? Nos cuesta como hijos, nos cuesta como ciudadanos, nos cuesta de muchas formas. Pero Dios se complace en que nosotros nos sujetemos a las autoridades. Y entonces, lo primero que nosotros debemos reconocer es que las autoridades están establecidas por Dios. O sea, cuando una persona ocupa una posición de autoridad, independientemente de las características de ella,
esa autoridad fue establecida por Dios. Y normativamente, desde el punto de vista de las autoridades locales, como la policía, ¿verdad? Nuestros alcaldes, el presidente, los gobernadores y toda aquella persona que está en posición de autoridad para ayudar a dirigir, a ordenar pues el Estado, nosotros deberíamos estar sujetos a estas autoridades que se rigen también en el marco de una norma, en el marco de unas leyes, porque tanto nosotros como esas figuras que están en posición de autoridad estamos sujetos a las mismas leyes y normatividades que ayudan a que tengamos una sana convivencia entre ciudadanos. Entonces, Dios establece autoridades y la autoridad que hay, por ejemplo, en el hogar son los padres, ¿verdad? La autoridad que hay en un colegio son los profesores, después el rector y así. En los entornos en los que nos desenvolvemos siempre hay una autoridad y es bíblico que esa autoridad en tu vida, en ese momento de tu vida, está establecida por parte de Dios. Entonces, el Padre desea que tú y yo hagamos las cosas de manera correcta y no nos rebelemos ante nuestras autoridades, porque cuando nos rebelamos a nuestras autoridades, ciertamente nos estamos rebelando ante el mismo Dios. Por eso el verso 2 que acabamos de leer en el libro de Romanos dice, por tanto, el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios se resiste, y los que se resisten acarrean condenación por sí mismos. Ahora, una pregunta podría ser, ¿y yo qué hago cuando mi autoridad me está pidiendo algo que no está bien? Pues ya eso es una cosa completamente distinta. Pero muchas veces nos resistimos a instrucciones que no tienen nada de malo, ¿ya? Que no transgreden ninguna ley divina, ¿sí? Que las leyes divinas están por encima de las leyes naturales, ¿verdad? Entonces, si mi autoridad me dice, ven, mátalo, pues la palabra dice, "No, pues no matarás". Entonces, sin embargo, eso no significa que yo en determinado momento no deba someterme a las consecuencias de la desobediencia a mi autoridad. De cuando yo decido no atender las disposiciones de una autoridad de manera consciente, estoy reconociendo que voy a asumir las consecuencias por no hacerlo. Es decir, el incumplimiento de la ley trae consigo consecuencias que pueden ir en lo natural, desde la cárcel hasta el pago hasta el pago de una multa, ¿sí? Al pago pecuniario, a una restricción de la libertad, entre otras cosas. Entonces, cuando yo decido oponerme, resistirme y hacer algo que está en contra de las normas establecidas, de manera consciente también debo estar decidiendo o entendiendo que ese incumplimiento de la ley o esa resistencia a mi autoridad va a traer consecuencias. Y dice el libro de Romanos que el que se resiste trae condenación a sí mismo. Y entre otras cosas, otros textos dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por mal. Es decir, que si la norma establecida y lo que está pidiendo mi autoridad no es una cosa que es mala y yo no la quiero hacer, entonces yo estoy trayendo consecuencias negativas a mi vida, no solo desde el punto de vista legal, natural, sino también desde el punto de vista espiritual. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque es que cuando nosotros pensamos en hechos de corrupción, usualmente hablamos de corrupción desde el punto de vista de los grandes líderes y no miramos la corrupción desde el punto de vista del ciudadano. Entonces, la corrupción es un acto que va en contra de la ley, los actos corruptos van en contra de las leyes, en contra de lo establecido por las autoridades y estos actos este, ocurren desde la persona de mayor
rango, entre comillas, en los niveles jerárquicos, hasta el ciudadano de a pie. Y nosotros como ciudadanos, no estamos exentos, pues, de cometer este tipo de actos. Entonces, cuando Dios ha establecido normas en nuestras vidas, hemos hablado siempre que las cosas que Dios nos pide o las restricciones que tenemos no están establecidas para lastimarnos, no están establecidas para coartar nuestras libertades, están establecidas para nuestro beneficio y para el beneficio social. Eso hace una norma cuando en la sana convivencia que nosotros tenemos como ciudadanos está, por ejemplo, en el código de policía, no utilizar elevados niveles de ruido en nuestras viviendas, porque ese ruido afecta al vecino. Eso, ni si, eso que está pensado para que mi vecino eh, pueda dormir, pueda descansar, pueda tener su vida normal, a pesar de que en ese momento yo estoy festejando. También me bendice a mí porque es que si yo manejo niveles correctos de ruido en mi propia vivienda, pues yo no me voy a enfermar, de, no voy a autolesionar mis oídos a causa del escándalo que estoy utilizando. Entonces, las leyes, las normas no nos deben limitar, sino que nos deben bendecir. ¿Sí? Entonces, ellas no existen para limitarnos. Las leyes existen para nuestro bien, para bendición de nuestras propias vidas. ¿Ya? Entonces, cuando yo o decido obedecer la ley o las leyes, entonces yo estoy bendiciéndome a mí mismo y de paso estoy contribuyendo al desarrollo de una mejor sociedad. Entonces, cuando yo decido vulnerar, romper, ¿sí? Como dicen algunas personas, las leyes fueron hechas para romperlas. Y no, las leyes no fueron hechas para romperlas, las leyes fueron hechas para cumplirlas, pero cuando en el corazón del hombre está romperlas, está lastimándose a sí mismo y está lastimando a otro. Esos actos, entonces, como decía ahorita, traen consecuencias que yo tengo que asumir. ¿Sí? No puedo, este, pretender evadir las consecuencias que se generan al interrumpir o al no dar cumplimiento a lo establecido por las autoridades. Entonces, usted podría decir, pero ajá, pero y todo ese poco de gente que está por ahí y que ha vulnerado la ley y no les ha pasado nada, es quizás en el plano natural aparentemente han podido escaparse del juicio o han podido escaparse de las consecuencias, pero la misma escritura dice que hay una consecuencia para ellos y esa consecuencia, pues Dios en su justicia se encargará de que cada quien reciba el pago por su conducta. ¿Ya? Entonces, nuestro pensar no debe estar enfocado en lo que hace otro y lo que ha logrado evadir el otro, sino en lo que hacemos nosotros y lo que nosotros hemos intentado evadir y que tenemos que ser conscientes que las consecuencias de nuestros actos van a llegar, tarde o temprano van a llegar, ¿sí? Hay quienes le llaman coloquialmente karma, ¿ya? Pero es la cosecha de lo que un día sembramos desde el punto de vista espiritual. ¿Sí? Todas las cosas se devuelven, ¿sí? Como un boomerang. Yo doy amor y yo voy a recibir amor. Yo hago actos delictivos y probablemente voy a sufrir las consecuencias de esos actos, ¿ya? Y todas las cosas negativas que provienen es- de este tipo de comportamiento. Entonces, las leyes lo que hacen es que restringen el mal. Las leyes restringen el mal para proteger la vida y fomentar la justicia. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros seguimos las instrucciones de usar los semáforos, evitamos accidentes. Cuando tomamos la decisión consciente de pagar nuestros impuestos,
nosotros permitimos que muchas de las cosas que se disfrutan en el territorio sigan operando. Por ejemplo, si nosotros pagamos nuestros impuestos predial, nosotros contribuimos a la creación de nuevos parques, al mantenimiento de esos parques, ¿sí? Una cosa es lo que haga que hagan con los recursos y otra cosa es el cumplimiento mío de los recursos, de lo que yo debo hacer, ¿sí? Entonces, cuando nosotros rompemos las leyes, no estamos trayendo libertad a nuestra vida, sino que estamos trayendo caos a nuestro entorno. Y entonces eso hace que la convivencia y que nuestra propia existencia a nivel individual se complique, ¿ya? Porque esas consecuencias pues pueden ser devastadoras. Ayer veía una serie una serie tipo documental que se llama La Mejor Vecina, que ocurrió en los Estados Unidos. Una vecina espectacular, linda, a ella no le gustaba ver a los niños jugar cerca de su casa, ¿ya? Y ella se sentía más allá de la ley y más allá del bien y del mal, y llegó al punto de intolerancia que llegó a cometer homicidio por no querer permitir el libre desarrollo de unos niños, ¿ya? Porque el solo pasar cerca de su vivienda era para ella una vulneración de sus derechos y de una invasión a su propiedad, y se tomaba atribuciones que no le correspondían, vulnerando las leyes. Al final, ¿en qué terminó? Terminó siendo una mujer condenada con 25 años de cárcel. Entonces, vulnerarle el derecho a otro por pretender preservar un derecho propio es una forma en la que también afectamos el cumplimiento de las leyes. Entonces, que nosotros como creyentes, como ciudadanos, respetemos las leyes es un reflejo de la honra que nosotros mismos le damos a Dios. Si cuando tú decides ir en la vía bajo el límite de velocidad establecido, tú no solo estás cuidando tu vida, cuidando la vida de otro, sino que estás también honrando a Dios, ¿ya? Honras a Dios con todo, con cada acto que realizas. Entonces, Dios no puede ser tu Dios para unas cosas y obedecerlo para unas cosas y no ser tu Dios en otros escenarios de tu vida. Dios es Dios y Dios está sobre todas las cosas. Y Él estableció las autoridades y permitió que existieran las normas, y esas normas están ahí para acatarlas y para cumplirlas. Y cuando tú las cumples, entonces te estás comportando como un ciudadano del cielo, una persona que es consciente de que esas normas fueron establecidas para que nosotros tengamos cuidado de nuestra propia vida y de la vida de otros seres humanos. Entonces, cuando nosotros pensamos que podemos sabotear las cosas, cuando nosotros pensamos que podemos hacerle trampa a la ley, entonces nosotros estamos permitiendo que que haya corrupción en nuestro corazón. Ah, esa expresión, echa la ley, echa la trampa nace del corazón corrupto. La trampa no nace de la ley, nace de aquel que está buscando el vacío en la ley, que está buscando cómo vulnerar la ley para entonces así enriquecerse, no pagar, evadir, ¿sí? Y nosotros, pues, a nivel micro, muchas veces infringimos las leyes, ¿verdad? Y hacemos actos de corrupción. De los actos de corrupción más comunes, me paró el tránsito y le pago. Otro acto de corrupción común, trabajo, hago que mis servicios públicos no se cobren de la manera correcta. Otro acto de corrupción común, este,
En el caso, pues, de quienes trabajamos en una empresa, imprimimos cosas personales pensando que a la empresa no le hace falta una hoja o dos hojas ni un poquito de tinta que nosotros podamos usar. Entonces, nosotros constantemente violentamos normas establecidas y no somos conscientes de ello. Y Dios quiere que tú y yo seamos conscientes de cuando estamos yendo en contra de las leyes y que esa estar en contra tiene consecuencias. Pronto no son consecuencias inmediatas, pero si me pillan, si me cogen en fragancia, en el mundo natural, va a venir la consecuencia, va a venir la multa, va a venir todas las cosas negativas pues que trae las infracciones de la ley. Entonces dice la palabra que el corazón a veces es engañoso y entonces la corrupción nace de nuestro corazón. Y el único que realmente puede conocer nuestro corazón es el Señor. Nosotros a veces estamos desapercibidos incluso de lo que hay en nuestros propios corazones y luego hacemos cosas y al mirar de manera retrospectiva nos sorprendemos, oye, yo por qué mentí de esa manera, yo por qué hice tal cosa, ya, ¿por qué? Porque engañoso es el corazón. No nació de otro lugar, nació de ti mismo, de lo profundo de tu ser. Por eso la palabra nos invita a que constantemente renovemos nuestros pensamientos y nuestro entendimiento, porque el obrar en contra de la ley no destruye a nadie más inicialmente, sino a ti mismo, ¿sí? Y esas infracciones de infringir la ley, pues te afecta a ti y también impacta la vida de otros seres humanos cuando las ponemos en riesgo, por ejemplo, cuando conducimos a exceso de velocidad o trabajamos o salimos a la calle bajo efectos del alcohol, hacer cosas que se supone pues no ocurre entre creyentes, ¿verdad? Pero ajá, hay personas que aún manifestando tener fe, hacen tienen conductas que parecen es que estar en contra, pues, de lo que dice la palabra. Y como cuarto, entonces dice Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y la blasfemia. En el interior del corazón, pues, es de donde vienen, pues, esos posibles hechos que podríamos realizar en contra, pues, de la ley. La obediencia a las leyes refleja el temor que nosotros tenemos a Dios. Dice Romanos 13:5, por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Entonces, una vez más digo, si yo sé hacer las cosas buenas y no las hago, me es contado por malo. Si yo pudiendo hacer lo bueno no lo hago, me es contado por malo. No me pillaron la primera vez, pero siempre mis actos tendrán consecuencias. Siempre tendrán consecuencias. Si no las tienen en el mundo natural, las tienen en el mundo espiritual. Entonces la gente se regocija y se alegra muchas veces porque, lo logré, no me pillaron, no, estoy violando la ley y no me pasa nada. Sí, si pasa algo, hay un mundo espiritual donde tú estás abriendo puertas legales para recibir ataques del enemigo sobre tu vida a causa de decisiones que estás tomando que están en contra de las leyes, incluso naturales. Ahora, si ir en contra de una ley natural, humana, creada para vivir, para convivir de manera natural, trae consecuencias, cuanto más ir en contra de las leyes espirituales. Pero nosotros somos así y nos creemos, pues, que somos inmunes a veces a las consecuencias. Entonces, conscientemente evadimos el pago de deudas, conscientemente evadimos el pago de impuestos, conscientemente evadimos muchas cosas y al final las consecuencias van a estar ahí. Cuando ya uno tiene, por ejemplo, en el caso de los impuestos distritales,
no pagarlos, pues puede llevar a que te embarguen la cuenta de ahorro. Cuando ya tienes la cuenta de ahorro bloqueada porque no has ido a pagar tus impuestos, entonces ahí sí nos vamos a quejar y vamos a decir, ah, qué malo que me bloquearon la cuenta, no sé qué. Pero ¿quién fue el que no pagó? Nosotros mismos. Ay, ¿y yo cómo hago si no tengo con qué en el momento pagarlo? Pues yo tengo que ser consciente de que todos los años, porque los tributos, los impuestos, se pagan por anualidad, yo tengo que ser consciente y tratar de prever el pago. Por lo mismo Jesús, cuando le pidieron pagar los impuestos, lo pagó y dijo, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, Primera de Pedro 2:13 dice, por causa del Señor, sometaos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. Entonces, hay que hacer caso, hay que hacer caso. Hay que obedecer a nuestro jefe. Ah, que por qué me puso a hacer esto de nuevo, que es un reproceso, que no están abusando, que no se puede que sí, que sea cierto, pero es nuestra autoridad, ¿sí? Y a menos que deje de ser nuestra autoridad, se merece obediencia. Y nosotros debemos entonces acercarnos a Dios de esa manera también, entregándole a Dios eh, nuestra honra a partir del cumplimiento de las leyes naturales. Mm, Dicen, puede decir uno, ah, Alicia, pero yo qué hago cuando lo que me está pidiendo la autoridad va en contra de Dios y yo quiero agradar primero a Dios, ¿sí? Porque lastimosamente, muchas veces o en algunos casos, pues, ¿qué tal que mi jefe me diga, ve y dispárale a Pedro? Y él es mi jefe y es mi autoridad. ¿Debo ir y dispararle a Pedro? Entonces yo tengo que tomar la decisión. ¿Qué pasa cuando lo que me pide la ley contradice a Dios? Entonces dice Hechos capítulo 5, verso 29. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Sin embargo, el mismo apóstol Pablo, quien escribió esto, quien en actos conscientes quizás también vulneró leyes que se oponían a instrucciones divinas. Por ejemplo, vamos a ir a predicar. Aquí no deben predicar, está prohibido hablar de Jesús. Aún así, él iba y hablaba de Jesús y él tenía que someterse a las consecuencias naturales de obedecer a Dios. O sea, es decir, muchas veces cuando estás obedeciendo a Dios, en lo natural, si hay una ley que te lo impide, entre comillas, tú tienes que aceptar las consecuencias de eso, ¿ya? Y aceptarlas con la certeza de que Dios está contigo. Y por eso él fue encarcelado muchas veces y era trasladado y llevado a juicio, ¿ya? Y por eso ocurrieron muchas cosas mostrándole a Dios, Dios su respaldo en medio de que ellos estuvieron en prisión, cuando las cadenas se rompían y cuando ellos podían salir incluso de esa privación de la libertad a la que estaban siendo sometidos por una autoridad a causa de hacer algo para agradar a Dios. Entonces, uno, yo debo cumplir las normas establecidas por mis autoridades. Y si voy a infringir una norma porque considero que lo de que está Dios por encima de ese cumplimiento, yo debo entender que eso no me hace inmune a las consecuencias naturales, sino que las voy a asumir. Voy a asumir las consecuencias naturales por el incumplimiento, por transgredir, porque es bíblico que debemos estar sometidos, pues, a nuestras autoridades. Entonces, nosotros podemos entender o querer o pretender que Dios no está viendo lo que hacemos porque nuestras autoridades no vieron lo que nosotros hicimos. Nosotros podemos pretender hacernos de la vista gorda frente a los delitos que tiene, que podía uno llamarle menores, por causa
de que pensamos que son pequeñeces y que esas pequeñeces no le hacen daño a nadie, sepa que esas pequeñeces lo lastiman a usted mismo y que si las leyes naturales no lo corrigen, lo va a corregir la ley de Dios. Y que si tú y yo decidimos seguir teniendo de manera consciente y deliberada hechos que van en contra del beneficio de nuestras comunidades, porque así está normado, eso va a traer consecuencias en nuestras vidas. Entonces, Dios nos recuerda en esta mañana que Él puso las autoridades, que Él permitió que las leyes fueran escritas y que si a ti te parece que no está, que algo está en contra, entonces hay leyes que uno no necesariamente tiene que vivir. Le voy a poner un ejemplo. La ley establece que una mujer por causa válida puede interrumpir su embarazo, ¿ya? Y si yo por objeción de conciencia considero que el aborto no es de Dios, yo embarazada voy a decir, la ley me da permiso. No, yo decido yo tener mi bebé, pero yo no tendría por qué juzgar a aquella persona que decide hacer uso de los elementos que la ley le permite, ¿sí? Cada quien con su conciencia y cada quien con lo que Dios le entrega y le da. Y el que trae conciencia de juicio y de pecado es Dios, ¿sí? Entonces, yo decido vivir mi vida, ¿verdad? Y decido que algunas cosas o algunos permisos que me da la ley, pues yo no me los voy a dar porque yo tengo por objeción de conciencia, pues yo no hago esto, yo no hago esto, y yo no hago esto, yo no hago esto. Pero todo lo que bendice también a mi hermano, todo lo que bendice mis actos de comunidad, todo el comportamiento honesto, correcto que debo tener en el entorno laboral, en el entorno escolar, en la vía pública, ¿sí? Todo lo que me piden las normas para tener una sana convivencia, yo debería procurar, esforzarme por darle cumplimiento. Y de esta manera me voy a evitar muchos dolores de cabeza y me voy a evitar muchos malestares en mi vida si yo decido honrar a Dios como Él mismo me lo está pidiendo a través de su palabra, a través de respetar las autoridades que han sido establecidas por Él sobre la tierra. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Te damos gracias por tu palabra, Señor, por recordarnos, Padre bendito, que lo que hacen los demás cuando vulneran la ley no es lo que tú nos estás pidiendo a nosotros como tus hijos, que lo correcto es acatar las normas, Señor. Te damos gracias, Padre bendito, porque tú nos invitas, Señor, una vez más a dar testimonio de ti, de tu palabra, al dar nosotros cumplimientos a las leyes que tiene nuestra nación. Hoy, Padre bendito, te damos gracias, Señor. Y te pedimos que nos hagas conscientes, Padre bendito, de todas esas limitaciones que estamos teniendo, de todas las omisiones, Señor, que estamos realizando. Hoy clamamos a ti, te pedimos que seas tú obrando en nuestros corazones y que seas tú dándonos la sabiduría, Padre bendito, para entonces abstenernos, Padre amado, de cometer actos que van en contra de la ley y que nos lastiman a nosotros y lastiman a la sociedad, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tu palabra, Padre, no está alejada de nuestra realidad natural, Señor, sino que tu palabra en contexto a nuestra realidad nos ayuda a ser unos mejores seres humanos, unos mejores hijos, unos mejores trabajadores, unos mejores ciudadanos, Señor, de la nación en la que tú nos has colocado. Gracias, Dios, por estas cosas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Glorifícate en nosotros, Señor, y danos la sabiduría, la destreza y la fortaleza para cumplir y someternos a las consecuencias derivadas, Señor, del uso y trato con nuestras autoridades, Señor.
En el nombre poderoso de ti, Hijo amado Jesús, nos abandonamos en ti y en tu presencia, Señor. Amén y amén.